casa. Hola chicas y chicos, yo soy Mario y estoy muy contento de darles la bienvenida a Aprendo en Casa para Quinto de Secundaria, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera segura y entretenida. Queridas y queridos integrantes de la Promo 2021, nuestro objetivo para este programa es que las y los estudiantes conozcan sobre la conservación de la materia y energía y sus interacciones. Por ejemplo, en la generación de rayos X y las aplicaciones que se pueden derivar de las propiedades de estos en el campo de la salud. Todo esto dentro de la experiencia de aprendizaje, desafíos como país a nuestros 200 años de vida republicana. Brigitte, ¿alguien sabe dónde está? Bueno, Promo 2021, como pueden ver, nuestra amiga Brigitte no está. En estos últimos días la vi realmente emocionada con muchas ideas acerca de su vocación. Así que supuse que esto iba a pasar. Pero lo que ahora me intriga es, ¿dónde estará? Mario, estoy aquí, mira. Hola, Brigitte, te estábamos extrañando. Dinos en dónde estás. Bueno, ¿recuerdas que me emocioné con las científicas que vimos en programas anteriores? Bueno, pues me han inspirado para investigar más sobre la ciencia y he venido hasta el Instituto Peruano de Energía Nuclear, también conocido como IPEN, para entrevistar a un especialista sobre nuestro tema, cómo funcionan los rayos X. Y esa es la pregunta que le hice al especialista, así que vamos con su respuesta. Los rayos X son parte del espectro electromagnético que corresponde a longitudes de onda del orden de 10 a la menos 8 a 10 a la menos 10 metros. Es decir, cuya longitud de onda es del orden del tamaño de los átomos. ¿Desde hace cuánto se emplean los rayos X en el mundo y en nuestro país? Se utilizan aquí en el Perú desde comienzos del siglo XX, si bien no existe un registro preciso de cuándo comenzaron a utilizarse. ¿En qué especialidades o áreas o sectores es que se hacen uso de los rayos X? Las aplicaciones que se dan a los rayos X aquí en el Perú principalmente son médicas, o sea, para obtener placas radiográficas, en tomografía también, en donde tenemos varias placas radiográficas tomadas sucesivamente. También se utilizan en fluoroscopía, que es una técnica especial. Se utilizan también en análisis químico elemental con fluorescencia de rayos X para analizar estructuras cristalinas e identificar compuestos. Ustedes como IPEN, ¿cómo emplean estos rayos X? Nosotros utilizamos rayos X principalmente para análisis químicos, pero también en el laboratorio secundario de calibraciones dosimétricas realizamos el control de calidad de los equipos de rayos X, tanto médicos como industriales, de tal manera que cuando sean utilizados por los especialistas no vayan a generar daños a los pacientes o a las personas que se están sometiendo al examen. Qué interesante lo que nos comenta Brigitte, muy claro. Y no solo tengo esta sorpresa, Mario, también he entrevistado a algunas y algunos estudiantes para que nos cuenten sus ideas sobre lo que conocen acerca de los rayos X. ¡Vamos! ¿Los rayos X son ondas electromagnéticas que podemos ver? Los seres humanos no pueden ver los rayos X porque tienen una menor longitud de onda que la luz visible. ¿Para qué se utilizan los rayos X en la medicina? Porque con ellos se puede obtener imágenes en las que se observan las condiciones de los huesos, dientes, pulmones y realizar un diagnóstico o un seguimiento sobre la mejora de algún órgano enfermo. ¿La tecnología de los rayos X solo se aplica a las personas? Creo que no, pues en mi caso la placa de rayos X la tuvimos que sacar a mi perrita porque se cayó del segundo piso y tenían que ver en qué situaciones se encontraban sus huesitos. ¡Qué gran trabajo, Brigitte! Y han sido muy importantes también las respuestas de la Promo 2021. Muchas gracias, Mario. Y para conocer mucho más sobre estos temas tan importantes, ahora tenemos la visita del profesor, a quien le doy el pase. ¡Bienvenido, profesor! Un gusto, Brigitte y Mario, y mis saludos también para toda la Promo 2021. ¡Qué buenas entrevistas, Brigitte! Y sí, este día tenemos como objetivo lo siguiente: que las y los adolescentes conozcan la conservación de la materia y energía y sus interacciones, por ejemplo, en la generación de rayos X
y las aplicaciones que se pueden derivar de las propiedades de estos en el campo de la salud. Todos los seres vivos interaccionan con radiaciones. Por ejemplo, la radiación solar, sin ella no habría vida en el planeta. Al Sol se le considera una fuente natural de radiación. También se exponen a otras fuentes naturales de radiación como el suelo, el agua o la vegetación, así como a fuentes artificiales como los rayos X y algunos dispositivos médicos. La radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Existen dos tipos de radiación: la radiación ionizante, que está formada por partículas o por ondas electromagnéticas de muy alta energía, capaz de producir la ionización de un átomo y romper los enlaces atómicos que mantienen las moléculas unidas y por lo tanto pueden causar daño a las células vivas. Los rayos X son un ejemplo de radiaciones ionizantes. Los rayos X y los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas sin carga ni masa. Las radiaciones gamma, energía, proceden de la desintegración de los núcleos inestables de algunos elementos radioactivos, materia. En cambio, los rayos X proceden de los niveles de energía del átomo donde se encuentran los electrones. Este tipo de radiaciones son bastante penetrantes, atraviesan la hoja de papel y la lámina de aluminio o también el cuerpo humano. Y para frenarlas se necesitan una lámina de plomo. Los rayos X se utilizan en pequeñas dosis y de manera rigurosamente controlada por expertos profesionales autorizados para ayudar al diagnóstico en ciertos casos. La radiación no ionizante no tiene suficiente energía para ionizar la materia. Es incapaz de impartir suficiente energía a una molécula o un átomo para alterar su estructura, quitándole uno o más electrones. En este tipo de radiación se tiene como ejemplo a la luz, las ondas de radio, las ondas del microondas, entre otros. ¿Y en qué parte del espectro electromagnético se encuentran los rayos X? En la imagen mostrada del espectro electromagnético podemos ubicar a los rayos X. Estos son ondas de menor longitud de onda, tienen mayor frecuencia y emiten mayor energía. Por lo tanto, tienen mayor poder de penetración y estas corresponden a las radiaciones ionizantes. Profesor, ¿y nos podría contar sobre la utilidad de los rayos X para obtener imágenes del interior del cuerpo? Los rayos X no son visibles, pero son capaces de atravesar algunas estructuras como el cuerpo humano. Si se coloca una lámina fotográfica al otro lado del paciente que recibe los rayos X, se formará una imagen que representa las sombras formadas, por ejemplo, por los órganos internos del cuerpo. Las imágenes de rayos X que resultan de este proceso se llaman radiografías. Entonces, la lámina fotográfica actúa como detector de los rayos X. También existen otros tipos de detectores que se utilizan para producir imágenes digitales. Profesor, en algún momento leí sobre algo llamado tubo de rayos X. Claro que sí, Mario. El tubo de rayos X es el principal componente del equipo de rayos X. Miren, la imagen muestra las partes de la estructura del tubo de vidrio de rayos X. La ampolla o tubo de vidrio donde se ha hecho vacío, es decir, no tiene aire y es donde se producen los rayos X. La ampolla está fabricada de un material que soporta altas temperaturas debido a la gran cantidad de calor que
que se generan dentro de ella. Esta ampolla de vidrio se encuentra dentro de una carcasa de plomo que sirve de protección radiológica, porque los rayos X se emiten en todas las direcciones. El haz que se necesita para el paciente se direcciona y sale por una ranura llamada ventana de rayos X. Entre la carcasa y el tubo es necesaria la existencia de un sistema de refrigeración con el fin de disipar el calor que se produce al chocar los electrones contra el ánodo. De la energía empleada en la producción de rayos X, el 99% se convertirá en calor y solo el 1% en rayos X. Y estas son las partes de la estructura del tubo de vidrio. El cátodo es la parte negativa del tubo de rayos X. Contiene la copa de enfoque y el filamento que está fabricado de wolframio. Cuando pasa una corriente eléctrica a través del filamento, los electrones son arrancados de los primeros niveles de energía del átomo de wolframio, lo cual deja un agujero que se va llenando con el descenso de electrones de los niveles superiores de energía del átomo. A este fenómeno se le llama emisión termoiónica, y mayor será el número de electrones dispuestos a ser acelerados con la corriente eléctrica. La copa de enfoque es la que contiene el filamento. Puede haber dos filamentos. Y el ánodo, el cual generalmente para los tubos de rayos X está fabricado de wolframio porque su temperatura de fusión es alta. En el caso de los tubos de mamografía, el material empleado es el molibdeno y recientemente se ha comenzado a confeccionar también de rodio paladio. Existen dos tipos de ánodos, el fijo y el rotatorio. El fijo se utiliza en equipos que no necesitan altas potencias en el tubo, como los equipos de odontología, y el rotatorio se utiliza en equipos que necesitan altas intensidades en corto tiempo. No podemos pestañear ni un momento, profesor. Y yo que le quería preguntar sobre el funcionamiento del tubo de rayos X. Pero ya regresamos después del corte con su respuesta. Con todo gusto. Ya estamos de vuelta. Profesor, quedó en contarnos sobre el funcionamiento de tubos de rayos X. La carcasa que envuelve al tubo se encuentra conectada a una fuente que le proporciona intensidad de corriente eléctrica, energía. El filamento, materia, que se encuentra en el cátodo, al ponerse incandescente, produce una nube de electrones a su alrededor. Estos electrones son acelerados al elevar la diferencia de potencia a niveles muy altos. Estos electrones son acelerados al elevar la diferencia de potencial a niveles muy altos, en kilovoltio. Esto se realiza mediante un dispositivo electrónico. Los electrones chocan contra una placa que puede ser wolframio, materia, que se encuentra en el ánodo, y al chocar son frenados liberando parte de su energía cinética en fotones de rayos X, que son dirigidos por la ventana del tubo para ser utilizados. Aquí podemos ver las aplicaciones de los exámenes y procedimientos que utiliza la tecnología de rayos X para diagnosticar o tratar enfermedades. Para el diagnóstico, la radiografía de rayos X se utiliza para detectar fracturas de huesos, ciertos tumores y otras masas anormales, para observar la condición de los pulmones y determinar si se tiene neumonía, para observar algunas lesiones, calcificaciones, verificar la existencia de objetos extraños dentro del cuerpo, observar problemas dentales, entre otros. La mamografía
es una radiografía de las mamas que se usa para la detección y el diagnóstico del cáncer de mamas. Los tumores tienden a aparecer como masas de forma regular o irregular, que son un poco más brillantes que el fondo en la radiografía. Se observan imágenes más blancas sobre un fondo negro o más negras sobre un fondo blanco. La tomografía computarizada combina la tecnología de los rayos X con el procesamiento de imágenes transversales del cuerpo, que luego se pueden combinar para formar una imagen tridimensional de rayos X. Las imágenes por tomografía computarizada son más detalladas que las radiografías simples y ofrecen a los médicos la habilidad de ver las estructuras dentro del cuerpo desde muchos ángulos diferentes. Profesor, ¿y esas imágenes que alguna vez hemos visto en 3D? Buena pregunta, Mario. Aquí, por ejemplo, podremos ver en la gráfica lo que mencionas. En la imagen se observa la tomografía de un corazón, el cual se puede ver en 3 dimensiones, por lo que se observa con más detalle las posibles enfermedades. Profesor, y me imagino que, como es lógico, todas estas aplicaciones deben tener la mayor seguridad posible. Así es, Brigitte. Existe el concepto de la tecnología de los rayos X es muy importante para la salud y se debe utilizar con responsabilidad por personal calificado en centros que cumplan con las normas de seguridad. Como hemos visto, en el Perú, el Instituto Peruano de Energía Nuclear es el ente que tiene la misión fundamental de normar, promover, supervisar y desarrollar las actividades aplicativas de la energía nuclear, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo nacional. Es el que hace cumplir los requisitos de protección radiológica en diagnóstico médico con rayos X. Todos los establecimientos de salud que presenta el servicio de rayos X deben portar esta imagen. Con esa imagen se hace referencia a que se emite este tipo de radiación para tener los cuidados correspondientes, como de no acercarnos tanto al ambiente. Por ejemplo, las mujeres embarazadas deben alejarse de esos ambientes. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el daño que causa la radiación ionizante en los órganos y tejidos depende de la dosis recibida o dosis absorbida y de la sensibilidad de los diferentes órganos y tejidos. La dosis absorbida se mide en unidades de Gray, cuyo símbolo es GI. Para medir la radiación ionizante en términos de su potencial para causar daños, se utiliza la dosis efectiva. La unidad para medirla es el sievert, cuyo símbolo es SV, que toma en consideración el tipo de radiación y la sensibilidad de los órganos y tejidos. Profesor, me comentó Brigitte durante el corte que también tiene una entrevista muy interesante con un profesional de la salud, quien nos hablará sobre este tema desde su especialidad. Así es, él nos va a contar sobre la importancia de la investigación y la tecnología en la salud, desde su especialidad, que es la medicina nuclear. Hola Brigitte, hola Mario, hola a toda la promoción 2021 y hola a todo el Perú. Soy el doctor Miguel Guerrero. La ciencia es importante porque democratiza los conocimientos científicos alcanzados hasta nuestra era. Y la tecnología porque lo hace al alcance de todos nosotros. De gran manera es importante y ayuda bastante. La ciencia encuentra conocimiento y la tecnología nos ayuda a los médicos a corroborar los diagnósticos que pensamos y en los medicamentos hacerlos a bajo costo para la población. La forma en que la ciencia y la tecnología ayudaron a implementar la emisión nuclear va desde hace más de 100 años, cuando Marie Curie estudió la radioactividad, hasta el día de hoy que tenemos tomógrafos, resonadores y un montón de equipos que nos ayudan a un mejor diagnóstico de algunas enfermedades. ¡Qué buena, Brigitte!
Ha sido genial esa entrevista. Muchísimas gracias por las respuestas y por esta clase. Creo que ha sido muy nutritiva y no solo para absolver nuestras dudas, sino también para incentivar a quienes quieran seguir el increíble camino de la ciencia. Exacto, Brigitte, de eso se trata siempre. Estoy convencido de hacer una reflexión sobre la importancia del desarrollo de la ciencia y la tecnología a 200 años de la independencia. Muchas peruanas y peruanos se dedican a la investigación científica y al desarrollo tecnológico para solucionar los problemas que se puedan presentar, tal como la pandemia nos está enseñando. Asimismo, los jóvenes tienen opciones de estudios, por ejemplo, física y medicina nuclear o radiología, que permitan aprovechar las interacciones de la materia y energía, como en el caso de los rayos X, al servicio del diagnóstico. Y mis últimos consejos: realicen una adecuada ventilación de los ambientes del hogar, lávense frecuentemente las manos con jabón, usen doble mascarilla correctamente y quédense en casa. Muchas gracias y hasta la próxima. Brigitte, de todo lo que hemos aprendido nos queda claro que los rayos X son radiaciones electromagnéticas ionizantes, generadas en algunos procesos de interacción de la materia y energía. Cuando los electrones interactúan con la materia, tienen energía en el rango de unos millones de electronvoltios. Estos pierden energía produciéndose los rayos X. Efectivamente, Mario. Además, entendimos que los rayos X se utilizan en medicina e industria principalmente. Esta utilización es dosificada y controlada rigurosamente. El control de la calidad y de la verificación de que los valores que indican los equipos de rayos X estén dentro de los parámetros correctos en el Perú está a cargo del Instituto Peruano de Energía Nuclear, que también norma y supervisa los requisitos de protección radiológica a las personas que trabajan o que deban ser diagnosticadas con rayos X. Y también es importante reconocer el símbolo de los rayos X en los hospitales, pues solo tienen ingresos las personas autorizadas. Por ejemplo, las mujeres embarazadas tienen restringido el acceso a estos ambientes. ¿Cuánto hemos aprendido, no? ¿Revisamos nuestro camino de aprendizaje? ¿Qué necesitamos conocer y hacer los peruanos para dar respuesta al desafío de alcanzar una salud de calidad? Con un manejo adecuado y una aplicación segura, los usos de los rayos X son múltiples: radiografías, mamografías, tomografías computarizadas, entre otros. Y es que gracias a las imágenes obtenidas por rayos X, los médicos pueden determinar un mejor diagnóstico. Ha sido un programa estupendo, Mario. Otro día genial. Hasta la próxima Promo 2021. A mí también me ha encantado el programa. Chao, chicas y chicos. Cuídense mucho y a estudiar siempre. ¡Chao!